Lo anunciábamos, vamos a tener un diálogo importante con la abogada Alejandra Vivanco. Con ella vamos a hablar de un tema muy importante porque desde la Contraloría se restringe ahora el acceso a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, situación que conversábamos acá en interno con Enrique, pues no es la primera vez que sucede. En su momento se dio marcha atrás con respecto a esta decisión. Sin embargo, pues ahora nuevamente se habla de este tema y con ella vamos a analizarlo. Precisamente, Enrique, le vamos a dar la cordial bienvenida. Así es, Vani, ya está conectada. Hoy nos acompaña la abogada vía Zoom, lo decía usted, la abogada Alejandra Vivanco, doctora en jurisprudencia. Hablar de este tema, abogada, bienvenida, buenas tardes, gracias por acompañarnos, un gusto tenerla por acá. Buenas tardes, para mí es un gusto y un honor estar atendiendo esta invitación. Muy bien, abogada, lo comentábamos con Vani y también en redes esto ha generado mucho debate, incluso veíamos un tuit suyo, decía que la Contraloría restringe el acceso a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. Lo comentábamos, no es la primera vez que pasa, ya en mayo de 2021 también se implementó una serie de obstáculos digitales. En ese entonces la Contraloría estaba bajo el mando del sentenciado Pablo Celi. Hablemos un poco de esa situación, ¿por qué esta restricción? ¿Por qué esta barrera para acceder a esos datos? Bueno, muchísimas gracias. Para mí es muy importante que se generan espacios de debate de este tipo porque permiten conocer a partir de dónde nace la obligatoriedad del servidor público de presentar su declaración patrimonial jurada. La Ley de Declaraciones Patrimoniales Juradas, que es la base legal para que todo funcionario público, en concordancia con la Ley Orgánica del Servicio Público, que exige esta presentación de las declaraciones patrimoniales juradas al inicio, periódicamente y fin de gestión. Esto data del año 2002-2003, esta ley. Después de eso, y en virtud de la facultad que tiene la Contraloría General del Estado, se emiten acuerdos regulatorios para que esta obligación contenida en la ley se cumpla a cabalidad. Recordemos que hace muchos años atrás, esta obligación de presentar la declaración patrimonial jurada se la realizaba esta declaración se la hacía ante un notario público, se le elevaba a escritura pública y posterior a eso se entregaba en la unidad de talento humano de la entidad donde te pertenecías. En el año 2016 se reforma este procedimiento a través de un acuerdo y se dispone que los funcionarios públicos puedan hacer esta declaración en línea, ¿no? Tú ingresabas de información en línea y hacías constar los datos de tu patrimonio, tanto de activos, pasivos, detallando de forma clara el inicio de tu gestión, el fin de tu gestión, de ser el caso, si esta declaración se la hacía de inicio, periódica o final. Posteriormente existieron acuerdos regulatorios y modificatorios en el año 2019, 2021, 2024, 2025 y finalmente el que hoy ha llamado la atención y que nos trae al debate público, que es el del 2026. Antes de este acuerdo ya se pretendió restringir el acceso a toda esta información. Este último acuerdo lo restringe aún más y pone al debate público el hecho de estas condicionantes que exige la Contraloría para que cualquier persona, llámese periodista, llámese activista, llámese ciudadano en general que ejerce el control social reconocido en la Constitución, acceda, pero bajo la condicionante de consignar datos propios como son el número de cédula, la fecha de expedición de esta cédula y el correo electrónico a donde te llega un código, tú lo ingresas y puedes acceder a la declaración patrimonial jurada. Hasta anteayer, este acceso también contenía un sello de agua que dejaba entrever quién es la persona que obtuvo esta información. El día de ayer reveyeron esa decisión y el sello de agua ya no aparece en la declaración que uno realiza la búsqueda. Posteriormente,
se dejó sin efecto el tema del sello de agua, pero no se ha dejado sin efecto el acuerdo que motivó estos cambios, por lo tanto se sigue restringiendo información. Es decir, ya no se puede buscar y no se puede ver ni el inicio ni el fin de la gestión de un servidor público. Tampoco se puede acceder al detalle pormenorizado de los activos, es decir, si el funcionario público tiene una casa, tiene un carro, tiene una cuenta en el exterior, cualquiera de estos datos ya no se pueden ver tampoco. Eso, sin duda alguna, acarrea una limitación de información para que se pueda realizar la efectiva fiscalización por parte de la ciudadanía y del periodismo en general. Abogada. Ahora bien, el día de hoy, permítame, finalmente el día de hoy la Superintendencia de Protección de Datos ha emitido un comunicado reconociendo, dice la superintendencia, la falta de armonía que existe entre la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información. Eso es lo que ha pasado. En resumen. Muy bien, sí. Le quería decir la explicación excelente, Vani, para entender un poco esta situación, el histórico, lo que ha pasado ahora, y también la abogada ya lo decía, cuál es el paso a paso. Si yo como periodista quiero acceder a información de determinado funcionario, todos los requisitos que debo cumplir para poder tener esa información, que por ahí leía, no es completa, la que se facilita al fin de cuentas. Puedo hacer todo el proceso, pero no es completa. No se revelan todos los detalles del funcionario. Ahora, abogada, ¿cómo se analiza esta situación, por ejemplo, para el periodismo? Es una limitante bastante grande para poder acceder a información que es pública, pero que ahora de cierta manera se convierte en reservada. Así es, sin duda alguna es una restricción para el periodismo principalmente o para quien ejerce control social, porque es una forma de intimidación indirecta, llamémoslo así. Inclusive hace pocas horas, con el último comunicado de la Superintendencia de Protección de Datos, le deja al país la idea de que esto ya no es técnico, sino que es un tema institucional. Porque si tomamos como cierto o como absoluto el pronunciamiento de la Superintendencia de Protección de Datos, tendríamos que entender cuál institución es la llamada a armonizar esta desarmonización que habla respecto de la Ley de Protección de Datos y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Entonces podríamos hablar de una Asamblea Nacional que tiene que reformar alguna ley o interpretarla de alguna manera, la Procuraduría General del Estado, que podría emitir algún criterio al respecto, la Corte Constitucional haciendo un control de convencionalidad o pronunciándose respecto de esta distorsión que advierte la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Defensoría Pública. Aquí también ha entrado al debate público y lo ha señalado el vocero de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y lo ha manifestado, se puede verificar inclusive en la página web de la Contraloría, que el Fondo Monetario Internacional ha topado estos temas en años anteriores, a finales del 2020, 2021, y ha puesto sobre la mesa precisamente algunos de los acuerdos, entre esos que el Ecuador, a través de sus instituciones públicas, en este caso la Contraloría General del Estado, muestre y sea transparente respecto a las declaraciones patrimoniales juradas. Entonces ahí el vocero de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el doctor Espinel, mencionaba que inclusive se puede poner en riesgo este tema de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y esto es lo que ocasionaría esta restricción que ha interpuesto el organismo de control. Muy bien, en resumen, abogada, lo que se hace es, lo leía en un tuit suyo y me parece bastante interesante, el resultado es proteger al funcionario y exponer a quien hace la consulta. Exactamente, bueno, ese tuit yo lo puse, o ese X lo puse antes de que quiten el sello de agua. El tema, ¿no?, de la fotito, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. ¿Por qué? Por un lado se está protegiendo al servidor público, se está minimizando la información que existe o que es visible para el ciudadano común respecto a las declaraciones patrimoniales, pero por otro lado se está exponiendo a quien investiga a ese funcionario público. Entonces esto debería ir de la mano.
te protejo, pero la protección de datos personales no solo viene de una sola vía, sino tiene que ser de dos vías en general. Claro, y aparte se quita el tema del estampado ahí, de la fotito, pero aún así, si yo ingreso, pues quedan mis datos, ya mi número de cédula y mis datos personales que de cierta manera siguen exponiendo al ciudadano, a quien hace esa consulta. Yo leía también, abogada, que según la Contraloría se aplica esto porque se ha identificado en los últimos días la presencia de un alto número de conexiones externas, dice la Contraloría, lo que ha provocado una degradación significativa en el rendimiento del servicio. Y que pueden pues esto puede afectar la seguridad e intimidad personal o familiar del declarante. ¿Cómo analiza también esa postura que emite la Contraloría? A mí me deja muchas dudas porque ese comunicado habla o motiva esta decisión para que no se mal use o se use de una forma equivocada tal o cual información constante en la declaración patrimonial jurada de un servidor público, pero todos nos podemos preguntar ¿cuál sería ese mal uso? Porque eso no está definido. Lo que para usted puede significar una investigación periodística, para otra persona puede significar que usted exponga su patrimonio, ¿sí? Entonces, ese mal uso no está definido en la ley, no está definido en la Constitución. Con esto no quiero decir que cuando se malutilice un documento, este no pueda ser perseguido judicialmente, de ser el caso. Sin embargo, esta sensación de si investigo puede ocurrírsele a la autoridad pública o a cualquiera para demandarme porque, a decir de él, se hizo un mal uso de este documento. Entonces, queda esa sensación. También creo que es importante que se analice el hecho de que el tema de la transparencia es fundamental en el ejercicio del servicio público, porque el ciudadano común tiene la percepción de que si algo me ocultan, algo debe estar mal. Pero si la gestión en general es transparente, no tendría por qué ocultarse nada. Más bien, la transparencia como principio fundamental dentro del ejercicio, dentro del servicio público. Muy bien, abogada. En este sentido es importante también analizar ya desde la parte legal, porque una entidad administrativa realmente puede poner estas condiciones, puede imponer estas condiciones de identificación obligatoria para acceder a esta información pública. Es decir, quizás esta reforma podría quizás ser susceptible a una acción de inconstitucionalidad, quizás. Sí, precisamente. Este acuerdo, quiero que quede claro, la ley en el sector público manda, prohíbe o permite. Ese es el fundamento de todas, en lo público, manda, prohíbe o permite. Solo la ley puede hacerlo. En este caso, el fundamento para haber realizado este cambio dentro de lo que es el ingreso o la visualización de las declaraciones patrimoniales juramentadas tiene sustento en un acuerdo. Quiero ser enfática. El Contralor General del Estado puede emitir acuerdos regulatorios para cumplir lo que dice la ley. Tenemos la ley de declaraciones patrimoniales, la ley orgánica de acceso a la información, la ley orgánica de protección de datos. El Contralor, al emitir este acuerdo, está emitiendo lineamientos para poder cumplir lo que dice la ley. Pero en ninguna parte de la ley dice que se le deba restringir el acceso a la información pública o solicitar datos personalísimos para poder tener acceso a esa información. Entonces, claro que sí, cabría la presentación de una acción de inconstitucionalidad respecto del acuerdo emitido por el señor Contralor General del Estado.
Muy bien, y lo decía Enrique también, ¿no? Los argumentos que da en este caso la Contraloría, el tema de pronto pues de la seguridad del sistema, ha hablado de evitar abusos tecnológicos. En este sentido, pues, ¿existe quizás alguna otra alternativa, abogada, que podría darse en concreto con respecto a otras medidas que de pronto sean menos restrictivas, pero que permitan garantizar también la seguridad sin afectar el acceso a esta información? La Contraloría sacó un comunicado días atrás, antes de que se emita este acuerdo, de que la página web de la Contraloría ha sufrido un hackeo. Sin embargo, no es público, no se ha conocido que se ha puesto una denuncia respecto de este hackeo. Ahora el comunicado de la Contraloría justifica este cambio en el sistema de declaraciones patrimoniales juradas, señalando que ha habido problemas de interconexión o de carga en el sistema. Eso se soluciona muy fácil. Las propias normas de control interno que rigen el quehacer del servicio público, expedidas por la Contraloría General del Estado, obligan a que los sistemas informáticos de las instituciones públicas tengan un mantenimiento adecuado, correcto, para que puedan servir a la ciudadanía conforme su función. Entonces, si es que hay un problema tecnológico, tal vez quiera decir un tema de mantenimiento, de inversión, de compras de programas, softwares que están previstos como obligación dentro de las mismas normas de control interno de las expedidas por la Contraloría y con las cuales muchas entidades del sector público son juzgadas. Muy bien, abogada, en este sentido, y lo decíamos, esto ocurrió ya en el año 2021 y revisábamos también en la información que esta medida duró muy poco. La Contraloría echó para atrás esa decisión en ese momento debido a críticas en redes sociales, a la desaprobación de la mayoría de la opinión pública. En este sentido, ¿usted considera, abogada, que esto podría también ocurrir en esta ocasión? En este aspecto, ¿la Corte Constitucional puede jugar algún rol, la Asamblea, la opinión pública y la sociedad civil? Sí, escuchaba con atención algunos pronunciamientos de algunos asambleístas de diferentes bancadas el día de ayer en medios públicos, rechazando esta decisión. Espero y creo que se debe derogar el acuerdo, el 011-2026, que motivó esta restricción de acceso público. Espero que así se haga. Lo han dicho algunos colegas abogados, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que de no hacerse, se plantearían acciones de inconstitucionalidad y la Corte Constitucional tendría que pronunciarse. Perfecto, abogada, aprovechando su presencia acá, ya en otro tema también para quizás hacer un análisis en materia de justicia, ¿cómo está el Ecuador? ¿Hay cambios significativos o todavía hay problemas en este sistema que la gente pues ha cuestionado mucho? Hace tiempo pues viene cuestionando aquello, ¿no? El rol de los jueces, fiscales y demás, por el trabajo que se ha hecho. Desde su punto de vista, ¿hay un cambio notable o el Ecuador sigue como antes? Bueno, el sistema de justicia en algunas provincias en general se encuentra colapsado por la carga procesal que tienen algunas unidades. Eh, Creo, espero, soy optimista en creer que la nueva designación del nuevo presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura conlleve a que los planes de trabajo expuestos el día de ayer, me parece, por los postulantes, lleguen a feliz término. Creo que es el deseo de todos quienes ejercemos el derecho y litigamos en este país, el deseo de contar con una justicia independiente del poder político, independiente de cualquier otro factor, diligente y conocedora de la materia en la que ejerce jurisdiccionalmente. Muy bien, abogada, qué gusto haber conversado con usted ya en esta parte final y retomando este tema que nos trajo a conversación, pues hagamos este análisis ya en la parte final, si el ciudadano común o el ciudadano debe identificarse para fiscalizar. En este sentido, pues el tema de lo que veníamos conversando y el poder público más bien restringe la información. ¿Quién controla realmente al Estado? Sí, así es. Por eso necesitamos el fortalecimiento de las instituciones públicas, la institucionalidad. No se trata de personas, de nombres. La institucionalidad como tal es la base de un Estado democrático. Si no contamos con instituciones independientes del poder político, va a pasar
que vamos a encontrarnos en un círculo vicioso y no vamos a poder salir de ese entramado. Institucionalidad, instituciones independientes, ajenas al poder político. Ese es el mensaje final que quisiera dejar. Muchísimas Perfecto. gracias, abogada, por habernos acompañado y hemos entendido claramente pues este análisis que hemos hecho con respecto a este tema donde la Contraloría pues ya dificulta el acceso. Ahora en la actualidad pues hay que poner ciertos datos de identificación y esto también pues comienza a generar ese debate y hoy lo hemos analizado precisamente con nuestra invitada, Enrique. Así es, Vani. Doctora, queremos agradecer su presencia acá en Manavisión Plus, esta explicación muy detallada, muy clara y también pues el análisis de este tema que genera mucho debate en el país. Nos acompañó la abogada Alejandra Vivanco, doctora en jurisprudencia. Muy amable. Muchísimas gracias, un placer.